Noticias Globovisión Internacionales a Robert Valencia, analista internacional desde Nueva York, Estados Unidos. Un gusto saludarte, Robert, y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y bueno, revisar lo que sucede nuevamente sobre las polémicas en torno a Donald Trump. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Robert, ¿podrías refrescarnos un poco qué es lo que está sucediendo y qué fue lo que se vivió este jueves en torno a este caso de Donald Trump, más allá de los otros casos por los cuales está siendo investigado? ¿De qué trata esta vez este caso? Bueno, en resumidas cuentas, lo que se trata aquí es de tratar de interferir en un proceso democrático, que fue precisamente lo que ocurrió el 6 de enero, que era el conteo oficial del colegio electoral, una confirmación, por ponerlo de alguna manera, de parte de la Casa de Representantes o la Cámara Baja de Representantes aquí en Estados Unidos, y tratar de interferir precisamente con ese proceso que era básicamente a las postrimerías de la posesión del nuevo presidente el 20 de enero. Estamos hablando, digamos, un espacio de varias semanas hasta que se llevara a cabo esa ceremonia. Y eso fue lo que se intentó hacer, es básicamente obstruir con la democracia, en palabras de Jack Smith. Y hay que decir que dentro de todos los casos que está enfrentando Donald Trump, no solamente lo que estaba pasando en Miami con los documentos de Mar-a-Lago, también un proceso que se le está llevando a cabo en Atlanta, precisamente tratando de interferir con el número de votos o el conteo de votos que se llevaron a cabo en ese estado, pero precisamente este es el más serio, tal vez, de todos los casos que está enfrentando Donald Trump. No solamente porque Donald Trump, no solamente él fue quien llevó a cabo, tal vez, bueno, lo digo presunto porque obviamente pues dentro del marco legal es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, pero esto da a todas luces que no fue un trabajo únicamente hecho por él, porque lo que dictamina digamos, el documento que entregó Jack Smith es que fue él con otros 6 co-conspiradores, con lo cual aquí la defensa o la posible defensa que tenía Donald Trump de decir que era un tema de privilegio de abogado a cliente, es decir, que a él se le fue recomendado hacer, es que hubo otros conspiradores alrededor de él que, sabiendo que Donald Trump perdió las elecciones, aún estaban empujando esta teoría. Ahora, si me permites brevemente decir que precisamente una de estas co-conspiradoras, según documentos del periódico USA Today, uno de esos co-conspiradores es Rudolph Giuliani, que precisamente fue a los medios de comunicación empujando esta teoría de que Donald Trump era el ganador, y no nada más y nada menos que Sidney Powell, que fue la abogada que empujó esta teoría de que las máquinas que habían registrado los votos lo habían hecho de manera fraudulenta, lo cual también llevó precisamente a digamos, a este arreglo que tuvo la compañía Dominion con Fox News por $500 millones. Es decir, fue una cantidad bastante abultada, además de que ya estaba empujando la teoría de que países precisamente como Venezuela habían interferido en estas elecciones. Así que estos casos son bastante serios y vamos a ver con qué rapidez va a llegar la jueza en Washington, D.C., quien también se ha encargado de otros cargos en contra de otras personas que llevaron a cabo precisamente esa insurrección o ese autogolpe de Estado del 6 de enero del 2021. Que es otra de las investigaciones por las cuales Trump se ve envuelto, ¿no? Pero ahora a nivel social sobre todo, estamos viendo por un lado cómo podría esto además influir en la narrativa además tan incendiaria que tiene Donald Trump, cómo podría, por ejemplo, ahora la sociedad estadounidense ver o tener confianza en las instituciones, porque Trump señala una cacería de brujas, una instrumentalización para que él no pueda participar en las próximas elecciones, pero por otro lado también está en juego la credibilidad a un proceso electoral que ya estaba en tela de juicio según Donald Trump en este momento, y por eso este es el caso que estamos revisando en este momento. Esa es una muy buena pregunta y creo que eso es lo que está tratando de hacer Donald Trump, con lo cual él ha logrado mantenerse en una, digamos, amplia ventaja frente a sus otros contrincantes republicanos. Si vemos las encuestas, Donald Trump tiene más del 50% de la preferencia del electorado republicano, que es el que va a elegir a su candidato mediante las primarias.
digamos, del lado opuesto está Ron DeSantis, que era lo que llamaban muchos el salvador del Partido Republicano, pero no llega ni a la mitad de la preferencia del votante republicano en esas mismas lides. Y creo que lo que ha logrado Donald Trump es precisamente lo que tú señalas, es fomentar la desconfianza en las instituciones y llamarlo una cacería de brujas, y que lo que se está tratando de hacer es una persecución política. Y hay algo que eso es lo que lo ha caracterizado a él dentro de la preferencia de los republicanos, de que es una persona que va simplemente a ganar a toda costa. Y creo que eso es lo que ha caracterizado al Partido Republicano. Más allá de enfrentar a su contrincante demócrata o de tener unas elecciones en franca lid, lo que ocasionan es eso, fomentar la desconfianza en nuestras instituciones. Se está politizando precisamente este proceso, que es lo que están tratando de hacer los republicanos, y fomentar esa desconfianza. Y creo que ese lado es peligroso, porque independientemente de lo que se alcance en digamos, en estos juicios, es tener un grado de responsabilidad. Lo que ocurrió el 6 de enero no debe ser olvidado, que eso es otra de las teorías que están tratando de hacer los republicanos, no solamente aquellos que están afines del Partido Republicano, sino personas dentro del mismo partido que están en ejercicio del poder. Hablo de Kevin McCarthy, que es el líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, y otras personas, otros funcionarios republicanos que dicen que este incidente hay que olvidarse. Pues no, yo creo que si no se toma cartas en el asunto, sea quien sea republicano, sea demócrata, si no se señalan culpables, no solamente del acto material, que es lo que ya ha ocurrido, porque ya sabemos que, por ejemplo, Enrique Tarrio y otros tantos que llevaron a cabo esa insurrección, pues han sido ya condenados, pero también la parte intelectual detrás de todo esto. Y si no se toma cartas en el asunto, eventos como el 6 de enero pueden volver a repetirse, y es una muestra de que la democracia, aún en el que se considera el país digamos, líder del mundo libre, ¿no? Una democracia incólume como la estadounidense, pues está a riesgo también de caer en el autoritarismo. Y yo creo que eso es lo que se está tratando de demostrar, de que la democracia, aún en un país como Estados Unidos, es un baluarte frágil que hay que proteger. Y creo que eso es lo que está tratando de hacer Jack Smith en este juicio. Robert, y ahora viendo todo este panorama con respecto además a estas investigaciones, ¿puede Trump participar o no en las elecciones? Y en caso de que gane unas posibles elecciones, ¿podría ser presidente? ¿Cuál es el panorama de cara a esto? Bueno, él puede ser presidente incluso estando desde la cárcel. Obviamente sería un hecho sin precedentes. Nada le impide a él que se lance la presidencia. Legalmente no hay nada que lo impida. No hay nada que lo impida. Él incluso puede hacer, bueno, es decir, pongámoslo en una forma hipotética, ¿no? Si él, supongamos que sea encontrado culpable, hay que decirlo también que él puede apelar a esa decisión y llevarlo a otras cortes, a otras esferas judiciales. O sea que esto no va a tener fin hasta que realmente, bueno, él enfrente la responsabilidad de acuerdo a lo que determine también el jurado. Hay que decir también que, bueno, eso sería un hecho sin precedentes, como lo menciono, pero obviamente sería muy difícil para él, en un caso muy hipotético, que él sea condenado y llevado a la cárcel, porque obviamente aquí estamos enfrentando cargos federales. Él puede hacer campaña, lo va a hacer muy difícil, porque hacer un periplo alrededor del país, pues no lo va a poder hacer, porque obviamente está encarcelado. Pero no hay nada que le impida a él ser candidato y posiblemente hasta ser presidente. Él puede incluso, bueno, sería una locura que él pueda gobernar un país desde la cárcel. Obviamente sería un hecho sin precedentes y que no tendría parangón en los Estados Unidos. Y todo tiene, digamos, esta raíz. La razón por la que él puede continuar haciendo esto es porque él no está siendo inhabilitado políticamente. Eso se hubiera podido haber hecho mediante el impeachment que enfrentó 2 veces durante su administración de 4 años. Sin embargo, volvemos al mismo punto. Los republicanos, a pesar de toda la evidencia que se presentó durante los artículos del impeachment, pues no lo condenaron, no lo inhabilitaron políticamente. De haberse encontrado culpable, pues Donald Trump no estaría ni siquiera contemplado como candidato para el Partido Republicano. Pero ahora, bueno, quedará en la decisión de los estadounidenses ver si llevan a Trump nuevamente a la Casa Blanca. Es lo que estará por verse y qué sucederá en torno a estos casos. Robert, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación nuevamente.
Gracias a Robert Valencia, que nos acompañaba desde Nueva York, Estados Unidos, analista internacional. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales y revisando y detallando y profundizando un poco más acerca